And cancer had been present. El mundo está en shock. La princesa de Gales anunció que padece cáncer, que se ha sometido a quimioterapia, y los peores temores e incluso las predicciones de Nostradamus resultaron ser totalmente ciertas. Por favor, no te vayas. Quédate hasta el final, que este vídeo viene cargado de contundentes revelaciones que realmente causan mucha preocupación. Porque el sufrimiento de la princesa va mucho más allá de esta enfermedad tan silenciosa, de por sí devastadora. Es una triste noticia para una mujer tan joven, 42 años, y con toda una vida y 1000 proyectos por delante. Lamentable para una familia joven también, para unos pequeños hijos en crianza, de apenas 10, 8 y 5 añitos, que qué podrán entender de un diagnóstico así, especialmente en un príncipe Luis, cuya personalidad arrolladora a tan corta edad no le permitirá comprender en absoluto por qué no puede tener a la misma madre de antes, y Dios no quiera que el destino en algún punto se la quite para siempre. Y bueno, tanto silencio hacía pensar que algo grave sucedía. Y desde el programa Chisme No Like, no se equivocaron cuando, basándose en las profecías de Nostradamus, aseguraron que Kate Middleton padecía una enfermedad, y no una patología sencilla, sino algo letal. Y ahora, ante los hechos confirmados y ratificados por la propia princesa a través de un vídeo oficial difundido desde Kensington Palace la tarde del pasado viernes, que realmente eriza la piel, se sabe que lo que tiene es más que serio. En el vídeo que publicó la princesa, visiblemente pálida, delgada y conmocionada, y con ciertos signos en su forma de gesticular y su lenguaje no verbal, dejó clara evidencia de que su patología no es para nada sencilla, y sin revelar el tipo de cáncer que sufre, dio a conocer la triste noticia que le confirmaron los médicos después de esa conocida intervención abdominal en el mes de enero, en la que supuestamente no tenía nada maligno, pero luego fue todo lo contrario, o al menos es lo que quisieron dar a entender, ya que la periodista española Concha Calleja asegura que ese diagnóstico sí que lo sabían desde el inicio, pero siempre lo ocultaron. Lo cierto es que independientemente de cuándo se supo tal lamentable diagnóstico, Kate ha iniciado sesiones de quimioterapia y así lo dio a conocer. And cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. Sin embargo, lo que más impacto causó fue lo que dijo después, tras un largo suspiro en el que se notó que definitivamente no le estaba pasando nada bien, hablando del shock que le supuso tanto para ella como para William. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately. Sin mencionar además el momento en que habló de cómo tuvieron que manejar la dura noticia con sus retoños, tratando de suavizar lo que estaba pasando para que tuvieran la confianza de que ella estaría bien. To explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. Pues bien, resulta que si bien cara a la galería todo se pintó dentro de la normalidad, pese a tratarse de una enfermedad que sabemos perfectamente que si no se ataja a tiempo puede acabar en tragedia, la verdad es que un diagnóstico así al interior de Palacio pone en jaque a toda la monarquía. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque el rey Carlos III ya ha anunciado un código rojo, y de ahí tanto silencio, tanto misterio. Y se trata de cómo se va a llevar adelante la sucesión de la corona. Llegado el caso, el rey fallezca y ahora se suma la de la princesa de Gales, que sería el sostén del futuro rey Guillermo, lejos de todas las teorías conspiratorias que aseguraron que el esposo de Kate ya habría pensado en Rose Humbury, su amante, para que fuera su reemplazo. Y es que definitivamente asimilar que tanto el monarca como su nuera predilecta, Kate Middleton, y futura reina consorte en quien él tenía puestas todas sus esperanzas, estén atravesando por el mismo devastador diagnóstico, resulta verdaderamente desgarrador. Ya lo decían las profecías de Nostradamus y del mismo modo lo aseguraron algunos famosos videntes, que el fin de la corona británica estaría muy cerca y sería por una enfermedad y una muerte inesperada. Pero lejos de estas profecías rocambolescas, lo que sí es verdad es que la corona se enfrenta a algo realmente difícil, y es que muy probablemente el príncipe William ni siquiera se sienta apto para asumir el reinado, porque está absolutamente abrumado por toda la carga emocional que supone la enfermedad de su esposa sobre sus espaldas, y no solo su papel para sostenerla en lo duro que puede suponer afrontar algo así, con las complicaciones propias, el dolor, los estragos de la quimioterapia, la desesperación, el abatimiento, sino también lidiar con la crianza de sus pequeños y que sientan que no pasa nada. Y por eso desde ya se habla que William necesitará una profunda ayuda psicológica, por todo su historial, en su genética y los episodios vividos con la muerte de su madre, sus adicciones, etc. Por otro lado,
Con este video oficial difundido desde Kensington Palace quedarían confirmados los rumores desde hace días en los que se dijo que la BBC estaba preparada para dar la noticia oficial y desde ya se sabía que se trataría de algo devastador. Al mismo tiempo, es lamentable comprobar que ese supuesto vídeo de la aparición de Kate caminando con William en esa tienda agrícola, así como la foto retocada por la princesa, eran absolutamente falsos. Y aunque muchos respetan la decisión de Kate de llevarlo todo en la intimidad, ¿qué necesidad había de mentir y engañar al pueblo británico y al mundo de esa manera? ¿Por qué el rey Carlos III sí decide hablar abiertamente de su cáncer y la princesa no? Y la respuesta es que definitivamente querían protegerla, pues otros medios aseguran que en los círculos cercanos a la princesa, todos saben que Kate no solo sufre por su enfermedad, sino por William, y todo sumado habría sido una bomba difícil de soportar, ya que al parecer su marido sí que la habría engañado de nuevo con Rose Humbury, y precisamente en medio de su convalecencia en el hospital. Además de toda la presión mediática que ha tenido que soportar, no solo por la infidelidad de William, sino también por la tensión con Harry y Meghan, y estar en el ojo público sometida a tanto escrutinio, más que seguro que toda esa carga emocional la hizo más proclive a este terrible cáncer. Es realmente triste por donde se mire. Por nuestra parte, solo enviarle toda la fuerza y el aliento a Kate, que sepa que no está sola, así como ella les hizo saber a todos quienes padecen lo mismo. Si te ha gustado este video, ya sabes, regálanos tu like y síguenos para que estés al tanto de las últimas noticias de los famosos.